A ver, un centro educativo es muchísimo más que un edificio con aulas y libros. Para que todo funcione, para que de verdad sea un lugar de aprendizaje, necesita una estructura interna. Pensemos en ello casi como si fuera un organismo vivo, uno bastante complejo. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se diseña ese organismo? Pues mira, la clave no está solo en los horarios o en las asignaturas que se dan. Para entender de verdad el corazón de un centro, hay que imaginarse que tenemos entre manos sus planos, los planos de construcción que lo definen todo. Exacto. Este plano es el que da forma a todo. Y no hablamos solo de paredes o de normas escritas en un papel. Este plano define la personalidad, diría que hasta el alma de la institución. Y eso es precisamente lo que vamos a desgranar hoy. Muy bien, vamos a meternos en materia. Cualquier centro educativo, sea cual sea, se puede entender si lo miramos a través de 5 dimensiones, 5 componentes que le dan ese carácter único. Son como las distintas capas que juntas construyen su identidad. Y aquí las tenemos. La estructural, la relacional, la cultural, la de procesos y la del entorno. A primera vista pueden parecer cosas separadas, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Están totalmente conectadas entre sí. Cada una de ellas es vital para que el engranaje completo funcione. Venga, empecemos por lo más evidente, lo que se ve a simple vista, el esqueleto del centro, la estructura. Aquí hablamos de cosas como quién es el director o el jefe de estudios, cómo se organizan los horarios, qué aulas se usan para qué. En fin, es el organigrama que pone un poco de orden y se asegura de que todo tiene un sitio y un momento. Pero claro, un esqueleto por sí solo es, pues eso, un montón de huesos. Necesita vida. Y aquí es donde entra la dimensión relacional. Es esa red de interacciones humanas que se teje cada día. Va desde la colaboración formal entre profes hasta, las amistades, las afinidades que surgen sin más. Todo eso crea el famoso clima del centro. Y ahora, si ahondamos un poquito más, llegamos a mi parte favorita, la cultura. Es esa fuerza invisible que le da al centro su identidad de verdad. Aquí las cosas se hacen así. Son esas reglas no escritas, esos valores que todo el mundo comparte y que explican por qué se toman unas decisiones y no otras. Y esta frase lo clava, es perfecta. La cultura es justo eso, la parte sumergida del iceberg. No la ves, pero es la que sostiene todo lo que flota en la superficie, todo lo que sí es visible. Podríamos decir que es el verdadero ADN del centro. Vale, tenemos el esqueleto, las relaciones y el ADN. Pero para que toda esta maquinaria funcione de forma coherente y no sea un caos, hacen falta procesos. Estos son los planes de acción. Son básicamente las estrategias que evitan que cada uno vaya por su lado y aseguran que todo lo que se hace tiene un sentido, un porqué. Y ya para terminar con las dimensiones, una clave. Ningún centro educativo es una isla. Siempre está conectado con lo que le rodea, el barrio donde está, la situación de las familias, incluso las leyes educativas que vienen desde arriba. Todo eso influye y moldea la realidad del día a día del centro. Muy bien, hemos visto las 5 dimensiones, que son conceptos, ideas. Pero todo esto, ¿cómo se lleva al papel? ¿Cómo se convierte en algo práctico? Pues aquí es donde entran los documentos del centro. Pensemos en ellos como si fueran la Constitución y las leyes que rigen la vida de la institución. Y para simplificar, podemos dividirlos en 2 grandes grupos. Por un lado tenemos los documentos permanentes, que son la base, los cimientos. Definen la identidad del centro a largo plazo. Y por otro, los documentos anuales, que son mucho más flexibles. Son los planes de acción para cada curso, lo que se va a hacer este año, vaya. De todos los documentos permanentes, hay uno que es el RE, la piedra angular de todo. Es el proyecto educativo de centro, más conocido como OPEC. Este documento es como el DNI del colegio. Recoge sus principios, sus valores, su identidad. Es el que da coherencia a todo lo demás. Y ojo, que el PEC no es un papel con declaraciones bonitas y ya está, ¿eh? Dentro de él viven otros planes que son absolutamente fundamentales. Por ejemplo, el plan de convivencia, para que las relaciones funcionen, o el de atención a la diversidad para que nadie se quede atrás, o el plan de acción tutorial. En fin, es un documento con muchísimo contenido. Vale, si el PEC es la filosofía de vida del centro, ahora toca bajar a la arena, a la ejecución de cada año. Si fuera un equipo de fútbol, el PEC sería el estilo de juego del club. Y el plan anual, pues el plan de partido para esta temporada. Para entender cómo se organiza un curso hay que pensar en 3 niveles, como un embudo. Arriba del todo está el proyecto educativo, que nos dice el por qué hacemos las cosas. Luego bajamos al proyecto curricular, que decide el qué se va a enseñar. Y finalmente llegamos a la programación de aula, que es el cómo cada profe va a dar su clase. Va de lo más general a lo más concreto. ¿Y todo este plan de partido anual dónde se escribe? Pues en el documento clave del año,
la Programación General Anual, la PGA. Aquí está todo el meollo. Los objetivos para el curso, los horarios, las actividades extraescolares, las fiestas, hasta el presupuesto. Es el mapa de ruta definitivo para los 9 meses de clase. Después de todo este recorrido por dimensiones, documentos, siglas, uno podría pensar, bueno, ¿y todo este papeleo realmente importa? Pues la respuesta es un sí rotundo. Porque para poder construir algo mejor, lo primero que necesitas es entender bien los planos de lo que ya existe. Porque saber cómo se organiza un centro, qué documentos marcan su rumbo o cómo se planifica un curso, le da a todo el mundo, al profesorado, a las familias, al personal, las herramientas para participar de una forma mucho más útil. Al final, es simple, no se puede mejorar algo si no se entiende cómo funciona por dentro. Y con esto llegamos a la reflexión final. Conocer este plano nos da las herramientas. Así que la pregunta ya no es tanto cómo funciona el centro, sino más bien qué pieza podemos aportar cada uno para que esta construcción sea cada día más sólida, más justa y sobre todo mejor para el alumnado. Ahí queda eso.